Memories die out too hard. When we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. I don't ever want to. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase sobre colorimetría. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de que los tintes no tapan, de que te mintieron. Los tintes no tapan unos a otros. Los tintes se combinan y permiten en su combinación una cobertura, pero no tapan. No puedo tapar un tinte con otro, así que si realmente pensabas que ibas a poder tapar un tinte con otro, estás completamente equivocado. Entonces, vamos a charlar un poquito sobre esto y a dar unos ejemplos súper claros y entender esto. Si se trabajara de esta manera, aplicar un color sobre el otro sería siempre perfecto, porque siempre los colores taparían como si fuera un manto o como si fuese una laca, pero no es así. Los tintes no tapan, los tintes se combinan y generan coloración en base a esa combinación que brindan. Esto se debe a que los tintes, al combinarse con el fondo, con el color puesto con anterioridad, van a brindar un efecto único. Esto es súper importante a tener en cuenta, ¿sí? Así que vamos a empezar con la clase. Si no sabes quién soy, te cuento que soy Sergio De Giovanni, director de la Academia Internacional Hairstyle. Con más de 20 años de experiencia, soy estilista y barbero profesional y me dedico a enseñar todo lo que sé absolutamente gratis los días martes. Te voy a pedir, por favor, que des like a la publicación y que compartas el video. Hay una flechita abajo que dice compartir y lo podés publicar en tu feed, lo podés publicar en los grupos o lo podés enviárselo a cualquier colega que creas que le puede servir. Si estás listo para la clase, pone fiesta en el chat para saber que estás acá y que estás preparada para esta clase realmente importantísima sobre colorimetría. Así que vamos a ver, vamos a ir poniendo fiesta en el chat para que veamos quién está listo para iniciar esta clase súper genial. ¿Sí? A ver,
¿Cuántas fiestas hay? Se va conectando la gente, así que vamos a poner fiesta. Vas a dar like y vas a compartir el video. Si todos compartimos, nos ayudas a crecer. Si yo me puedo tomar el tiempo de dar una clase completamente gratis cada martes, seguramente vos te lo podés tomar también para poner compartir. Y ahí se va sumando la gente va estando lista. Hay mucha gente nueva que se suma. Y contame ahora, si sos de Argentina, contame la provincia. Y si sos del exterior, poneme el país de donde me estás viendo para iniciar con esta clase súper buena de colorimetría. Mucha gente del club, gente que se va sumando del club. Tengo unos testimonios nuevos del club, impresionantes, que ya los vamos a compartir en la próxima clase. Y tengo una sorpresa súper genial para darles. Gente del club, a ver quién está acá del club, cuánta gente hay del club, pone club con orgullo. Y seguramente te estás preguntando, Sergio, ¿qué es el club? Si no sabes qué es el club, te voy a contar un poquito. El club es nuestra membresía, ¿sí? Es una membresía que es un paso a paso para lograr el éxito en tu carrera y en tu salón. Tener un salón lleno de clientes y tener éxito en tu carrera, hacerte conocido, hacer que las líneas te contraten para representarlas. Es un paso a paso para llevar tu carrera a otro nivel, a convertirte en una persona reconocida, donde muchos de nuestros alumnos ya lo lograron. Es el paso a paso que yo seguí y que muchos de mis alumnos han hecho para poder tener éxito en sus salones, en su vida cotidiana y sobre todo para ser prósperos y abundantes en su trabajo. Este paso a paso está genial y está buenísimo y es una membresía al que todo el mundo puede acceder. Sergio, ¿cómo me anoto? No podés entrar ahora. El club solamente abre sus puertas 15 días al año en días de a 2 días. ¿Sí? Cada 2 meses abre 2 días, algunos va a abrir 3, pero son 15 días al año. Por ahora te puedo invitar a que sigas en las clases gratuitas y que accedas a nuestro contenido si te sumas a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí en la descripción del video está el grupo de WhatsApp para que te puedas sumar y enterarte de todas las novedades. ¿Sí? Se vienen unas novedades súper buenas para la gente del club y para el resto también, pero va a ser súper importante esto. ¿Sí? Bueno, ese es el club, es nuestra membresía paso a paso. A ver, vamos a seguir disfrutando de esta clase. Y volvemos un poquito a la introducción que veníamos hablando. Los tintes no tapan. ¿Sí? Si los tintes taparan, sería como poner una capa sobre otra. Y eso no es algo que se produzca en la tintura. La tintura lo que en realidad hace es combinarse. ¿Sí? Por eso es que trabaja con diferentes tonos reflejos y cada tinte está hecho y diseñado para trabajar en la altura correcta de fondo de aclaración o en la altura de tono que necesito. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante a tener en cuenta. Porque la mayoría de los coloristas tienen un problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que creen que los tintes tapan. Entonces llega la clienta con un color y dice, le pongo otro color encima y me va a quedar como el color que dice la caja. No va a pasar eso. Eso no va a pasar nunca por una cuestión de que los tintes se combinan entre sí. Tanto el tinte con el fondo como el tinte con el tinte anterior que yo puse. Se van a combinar, no se van a cubrir uno con otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, cubrir. Si yo tengo cubrir es esto. Esto es cubrir. Esto es tapar. Y el tinte no tapa. El tinte se combina. Entonces es importante porque yo el resultado que yo ponga va a depender del color que tenga abajo. Por ejemplo, bueno, vamos a ir dando ejemplos y a ir entendiendo bien este concepto, ¿sí? Hola Moya, ¿cómo estás? Aitana, Caro, ¿quién más tenemos en línea? A ver. Vamos a disfrutar un poquito de esta clase. Esta es súper importante, así que te invito a compartirla porque es súper importante. Bueno, vamos a entender esto de una forma, pero antes te voy a contar qué dicen nuestros alumnos. Mirá, Jackie Ordóñez Coaxilio desde México nos dice, muchas gracias Sergio, fue un placer seguir capacitándome con ustedes, gracias. Academia Internacional Hairstyle, muy profesionales. Dios los bendiga, un logro más, gracias a Dios.
y muestra su certificado con la matrícula. Y Marisol, que actualmente es una de nuestras embajadoras en Estados Unidos, dice: una vez más, gracias a Dios por permitirme seguir capacitándome, gracias a ese maestro que día a día estaba presto para escucharme. Sergio De Giovanni y a la Academia Internacional Hairstyle, muchas gracias. Qué bueno, desde Estados Unidos y desde México nos escriben felicitándonos y agradeciéndonos por el trabajo. Personas que han llegado al éxito, que se han superado, que se han capacitado, que se han formado, ¿sí? En diferentes partes del mundo con nosotros. Te cuento que en la academia capacitamos a más de 1000 alumnos año tras año en toda Latinoamérica. Bueno, ¿qué pasa si pongo esto en ese fondo? ¿Qué pasa? Si vos, Sergio, me estás diciendo que los tintes no se tapan uno con el otro. No, no se tapan. ¿Qué hacen? Se combinan. Los tintes se combinan uno con otro. Eso es importantísimo tener en cuenta. Es importantísimo tener en cuenta. Entonces, un ejemplo claro de esto es cuando yo puedo colocar un tinte 6 en un fondo 9. Si yo pongo un tinte 6 en un fondo 9, el color resultante no es el 6, ¿sí? No es un rubio oscuro. Obviamente que no. El resultado va a ser 6 y 9, 15 dividido 2, 7 y medio. Me va a quedar un rubio entre un rubio y un rubio claro. Entonces no me va a quedar el rubio oscuro. ¿Por qué, Sergio, no va a pasar eso? Porque se combinan con el fondo. Además de aplicar un 6 en un fondo 9, el tono se me va a ir a un super cobre, ¿sí? Y eso se debe a que el tinte 6 tiene muchos reflejos rojizos y cobrizos. Y el tinte 9 tiene un amarillo más suave. Entonces, si yo mezclo rojo con amarillo, el resultado es naranja. Y si mezclo naranja con amarillo, el resultado es un naranja más claro. ¿Se entiende? Entonces siempre se me va a tirar a naranja. Por más que ponga un 6 natural. Y si pusiera, Sergio, un 6 ceniza, también se me iría naranja. Va a seguir revelando el naranja. ¿Sí? Si bien puedo poner un 6.11, ¿sí? Para neutralizar un poco esos cobres, nunca me va a quedar el tono 6. Se me va a ir a un 7, 7 y medio. ¿Se entiende? Porque los tintes no tapan uno con otro, sino que se combinan. Si yo, por ejemplo, en un fondo 9 aplico un 9.2, el color se me va a estirar a la neutralidad dentro del 9. No se me va a ir a un color violeta, sino que se me va a ir a la neutralidad, a un malva. ¿Por qué? Porque se combinan entre sí. El fondo con el tinte. Y si tiene un tinte puesto, se va a combinar con el residual que dejó el otro tinte. ¿Se entiende? A ver, ¿se va entendiendo bien o se está complicando? Cuéntenme si se va entendiendo bien o se está complicando. A ver. Coméntenme. Es importante que si no estás dentro de los grupos de WhatsApp, te sumes al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video, porque ahí, por ejemplo, si vos te perdés esta clase, después la vas a poder ver, se suben todas a YouTube y las vas a poder ver por YouTube toda la colección de clases gratuitas que venimos de este año, ¿sí? No de años anteriores, pero todas las que hemos dado este año, que esta es la clase número 6, vamos a verlas ahí. Genial, Caro. Sí, no es mucho lo que hemos venido hablando hasta ahora, recién arrancamos. Bueno, perfecto. Hasta acá venimos súper bien. Súper claro y súper entendible. ¿Sí? Bueno, una vez que yo tengo esto en cuenta, por ejemplo, como los tintes no se tapan entre sí, sino que se combinan, si los tintes se taparan y yo tengo un cabello tinturado con un tono 6 y le quiero aplicar un 9, no va a aclarar. ¿Por qué? Porque tinte no aclara tinte. Porque si hiciera una cobertura, un tape completo, si lo tapase, me generaría el reflejo del tinte 9 que yo pondría. Pero como no pasa eso, no es una pared a la que yo puedo pintar. Por ejemplo, la pintura de una pared sí se tapa. Yo tengo una pared negra y le pongo blanco arriba y va a quedar blanco. Si le pongo 2 manos o 3 manos va a quedar blanco. Pero en cambio el pelo no pasa lo mismo, porque la tintura se combina. Entonces nunca me va a quedar ese color.
Entonces ese es un punto súper importante. Además que para aclarar el cabello, las oxidaciones las genera el peróxido y solamente en las melaninas naturales, convirtiéndolas en oximelaninas. Empieza a disolver la capa lipídica de la membrana de las melaninas y las oxida y ahí las convierte en oximelaninas. ¿Sí? Pero bueno, ese es tema para otra clase. Entonces los ejemplos que dimos son ejemplos súper claros de que cuando ponemos un color se combina, no lo tapa, como si fuera un barniz o una laca, sino que se mezclan como si yo estuviese mezclando témperas. Ese es un ejemplo súper importante. Entonces, si venimos hasta acá, ¿qué pasa con los tintes? Los tintes están diseñados para trabajar en su respectivo fondo correcto. ¿Sí? O sea, la cantidad de tono reflejo que tiene cada altura de tono en un tinte está súper balanceada para trabajar en esa altura. No en otra más alta ni en otra más baja. Entonces en esa altura es donde voy a empezar a recibir los óptimos resultados. ¿Se entiende? Y esto, por ejemplo, si yo tengo un tono 7, un fondo 7, cobre, mucho naranja, muy fuerte el naranja, y a ese fondo 7 le pongo un 7,1, no se va a ir a azul, que es el 1, sino que se va a ir a neutralidad. ¿Qué quiere decir a neutralidad? Que se me va a tirar al marrón, a la mayor neutralidad. ¿Se entiende? Ese es el punto. Si está en un fondo 6,5, le pongo un 7,11, me va a tirar a la neutralidad. Si estoy en un fondo 7 óptimo y le pongo un 7,11, me lo va a oscurecer un poco más. Pero siempre va a buscar ir al marrón, no irse al azul. ¿Se entiende? Eso es importante, entender, que se va a combinar. No es porque me dicen, haceme un tono ceniza. Y a mí cuando ellos llegan al salón y me dicen, haceme un tono no ceniza, y decime, ¿qué entendés vos por tono ceniza? Vamos por ahí. No, porque yo quiero un tono rubio ceniza. Pero ¿qué entendés vos por ceniza? Porque ellos no son coloristas. Entonces por ahí el que entienden por ceniza es completamente diferente a lo que yo entiendo por ceniza. Porque yo lo entiendo como que si aplico un tono ceniza se va a ir a la neutralidad. A lo mejor lo que me está queriendo decir es que quiere un gris o que quiere un tono más frío como un champiñón. Ah, y no es un tono ceniza. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces es un punto importante. Como coloristas, y sabiendo que se combinan, por ahí el ceniza que ellos te piden no es el ceniza que realmente es, sino lo que ellos piden. Entonces está bueno aclararlo con la gente. No sé, contame si te pasó alguna vez eso. Exactamente, claro, se genera lo que es la triada de color. ¿Sí? Ese es un punto súper importante. Vamos a dar like, vamos a compartir el video y te voy a contar más. Como cada tinte trabaja en un fondo, ¿sí? En su fondo correcto, cada fondo, si ustedes agarran la carta de colores, van a ver que no todos los tonos reflejos están en todas las alturas. Y eso es porque hay alturas donde no tiene apoyo. Al no tener apoyo, el color se lava muy rápido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo más claro de esto son los rojizos. No hay alturas 9 rojizas. No existe el 9,6, el 9,66, el 9,64. No existen. ¿Por qué no existen? Y acá es donde entra algo que a mí me encanta, que es que el colorista, normalmente, el colorista empieza a respaldarse en formulaciones mágicas que no existen. Por ejemplo, se empieza a respaldar en algo que yo siempre nombro, que es la tabla del 11, o la tabla del 16, o la tabla del 8, o la tabla del 17, bueno, y todas esas tablas, que yo las he declarado un montón de veces, que no son leyes del color, que no son reglas, sino que son excepciones. Pero ¿qué pasa? Como está ahí, y como no aclara eso, que es una excepción, y muchos lo dan como una ley, yo cuando lo explico puro, y esto es lo que yo digo en los cursos, quienes han sido alumnos míos lo pueden decir, yo siempre cuando digo esto, cuando explico esa ley digo, esto es una excepción, y se explica únicamente para que entiendan la carga de color que lleva cada altura de tono. No para que estén armando sus tintes, porque no se puede armar tintes con esta tabla. Esta tabla es obsoleta y es una excepción.
último caso, de última emergencia, de última, bueno, lo uso, pero como una emergencia única. No es para estar haciendo tintes. Entonces, ¿qué pasa? El colorista, como tiene una tabla de 80 tonos y parece que no le alcanza, agarra y dice, ay, te voy a hacer un 966. Y como no viene en la carta de color, agarra un tinte 9, agarra un intensificador rojo y le entra 20 centímetros de rojo y lo aplica. ¿Y qué pasa? El primer día queda buenísimo un rojo. Ah, está de hermoso este rojo. Lo mismo pasa con un fantasía. Buscan para un rojo llevarlo a una altura 9. No hace falta para un 9. Para una altura roja no hace falta un 9. Y lo ponen. Ah, queda re brillante, quedó rojo sangre. Mirá, quedó buenísimo. Se lava el pelo 2 veces y chau, está naranja. ¿Por qué? Porque no tiene dónde apoyarse el color. Al no tener un fondo donde combinarse, donde apoyarse, el amarillo y el rojo se va a empezar a lavar y va a formar naranja. No hay vuelta que darle. Lo mismo pasa, ya sea con un fantasía, con un tinte o lo que sea, se empieza a ir a naranja. Si yo pongo un 666 en un fondo 9, se va a naranja. Va a quedar rojo 1 o 2 días, pero se va a lavar muy rápido porque no tiene dónde apoyarse. En cambio, si yo lo apoyo en un fondo rojo, a medida que se vaya lavando va a revelar el fondo rojo, pero el residual y el rojo me genera más rojo. Siempre queda rojo, pero no naranja. ¿Se entiende eso? Eso es súper importante. Del 1 posterior a la altura 0 o el punto 11. ¿Cómo, Kerwin? Explícate un poco más. Siempre me pregunto cuál es el efecto del punto 1 posterior a altura o el punto 11. Bueno, dependiendo bien, te voy a responder. Qué buena pregunta que me hiciste. Te voy a responder esa pregunta. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, el 1, dependiendo de la línea que vos trabajes, dependiendo de la línea, por ahí diferentes líneas tienen diferente nomenclatura. Pero dependiendo de la línea, por ejemplo, vamos a hablar con nomenclatura universal. Nomenclatura universal, eso quiere decir que en el 80% de las cartas, el punto 1, ¿sí? O el punto 11, el punto 1, se refiere a un tono reflejo azul, en la mayoría. En otras cartas, el punto 1 es verde, pero vamos a hablar en nomenclatura universal. El punto 1, que es un reflejo azul, ¿sí? Me va a generar dentro, que es el ceniza, es el que llamamos ceniza, normalmente es el punto 1. Si yo hablo de tonos 5.1, 6.1, 7.1, ¿sí? Estoy hablando de castaño oscuro ceniza, rubio oscuro, castaño claro ceniza, rubio oscuro ceniza, rubio ceniza. Pero el efecto que van a dar no es ceniza, porque el efecto que voy a tener va a ser el siguiente. En altura 7 se va a neutralizar, va a ir a la neutralidad, entonces me va a quedar un tono marrón. Ese punto 1, la función que tiene es la de neutralizar el cobre que queda. En el punto 6 también va a neutralizar, pero en el punto 5 me lo va a llevar a más violáceo. ¿Se entiende? Porque el punto 5 tiene mucho rojo, no tiene naranja, tiene mucho rojo. El punto 6, donde tiene rojo y naranja, ¿sí? Más si lo paso a un 6,5, donde hay más naranja que rojo, me va a neutralizar y me lo va a tender a llevar al marrón. En el punto 5 me lo va a tender a llevar más al chocolate. ¿Se entiende? Que son por ahí tonos un poquito más distintos. El chocolate es como que tiene un pequeño reflejo rojizo en el fondo. O sea, como un subyacente rojizo. Sin ser rojo, ¿no? Sin ser rojo, ser un marrón más rojizo. Ese es el punto. ¿Se entiende? En el punto, en el tono 8, por ejemplo, el punto 1, me va a dar un reflejo más verdoso, una neutralidad más verdosa, porque en el naranja del 8, ¿sí? Me va a neutralizar, pero en el amarillo me lo va a tirar a verdoso, entonces me va a dar una neutralidad más verdosa. Siempre se va a tender a ir al verde. En el punto 9, en el 9, perdón, en el tono 9, altura 9, siempre se va a ir a verdoso. Me va a ir generando el verdoso. Entonces, por eso es que te digo, el ceniza que la cliente te está diciendo se está tirando verde. ¿Me explico? Se está tirando verde. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un gris, los grises son puntos 21 siempre. ¿Por qué? Porque el primario, que es un reflejo violeta, me va a neutralizar el color amarillo.
Y el punto 1 me va a reflejar un poco más el azul generando los grises. Ah, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, un color champiñón que es un grisáceo, si ven un champiñón medio grisáceo, se hace con un punto 20. ¿Se entiende? Ese es el punto a tener en cuenta. Siempre los grises te los da el azul y el violeta, para que lo tengan en cuenta. Pero si yo pongo mucho azul, sin que se vaya a un reflejo, sin que se vaya el color azul, me va a generar un grisáceo, un humo, ¿sí? Porque tiene ese reflejo. Entonces yo siempre recomiendo por ahí neutralizar un poco y después aplicar un tono más azul para que refleje ese azul bien y no me lo base a la neutralidad. ¿Se entiende? Para que refleje el azul sin transformarlo al verde. No sé si me estoy explicando ahí en el proceso. Los puntos 11 son cuando trabajo medio tono más abajo o cuando tiene mucha carga de color para neutralidad. Entonces ahí necesito un punto 11. Por ejemplo, un 7-11 cuando trabajo en un 6,5 y casi llegando a 7. Donde hay mucho cobre, pongo un 7-11. Si solo pongo en un 7-11, en un 7,5, ¿sí? Es muy probable que me lo oscurezca mucho. Porque los tonos fríos oscurecen y los cálidos aclaran. Dan una percepción. No es que aclara realmente. La altura de tono es la misma, pero da la percepción a más claro. ¿Se entiende? ¿O no? Claro, exactamente. Ese es el tema. Pero la mayoría de los clientes dicen, ay, haceme un ceniza, pero ellos no saben lo que es ceniza. No tienen ni idea. Es como el que te dice, sácame volumen con con la tijera de entresacar, y eso no saca volumen. Eh, Punto súper clave. ¿Quién le gustaría que demos una clase de corte? ¿Quién le gustaría que demos una clase completa de corte o un curso de corte? ¿Quién le gustaría que demos un curso de corte? ¿A quién le gustaría? De fundamentos de corte. Por entonces por ahí pasa mucho que te dicen, a mí me pasa un montón, sobre todo en la peluquería masculina, que te dicen, ay, sácame volumen con la tijera entre sacar esa tiki tiki, sácame volumen. Y eso no saca volumen. La tijera al contrario, da cada vez más volumen. Pero bueno, la gente no tiene idea y entra en eso. Entonces como que uno ya se acostumbra y también le dice, bueno, ¿te saco volumen? Sí, sácame volumen, pero uno sabe que no está sacando volumen, sino que está aportando volumen porque quita peso. Y siempre hay una fórmula que yo siempre digo, menor peso, más volumen. Bueno, pero en sí. Eh, ¿Se va entendiendo bien? Entonces, si cada tinte trabaja en un fondo, cada fondo que tiene un color subyacente abajo es el ideal para resaltar esos tonos. Por eso es que no hay mucho para hacer con los tintes. O sea, no hay mucho, hay un montón de cosas, pero normalmente se basa en neutralizar, transformar en algunos tonos o bien potenciar ese fondo. ¿Se entiende? Entonces la tabla del 11 es una mentira de acá a la China. Porque esa tabla se diseñó hace como 70 años atrás por una línea y andaba bien, pero después quedó implantada eso en la cabeza de la gente y todo el mundo lo usó, pero es una excepción, no existe, no sirve. Para poder hacer tintes, para poder mezclar los tintes y obtener las alturas y los reflejos que necesito, no uso los intensificadores. ¿Sí? Uso otros tintes, no intensificadores. ¿Sí? Siempre corriendo el riesgo que no va a tener el mismo balance, pero bueno, es la forma más balanceada de hacerlo. No con los intensificadores. Los intensificadores tienen otro uso que lo expliqué en una clase y si la quieren ver, unite al grupo de WhatsApp y está en YouTube. Está en YouTube. Hola Gri, ¿cómo estás? Entonces, bueno, vamos a preparar un curso y les quiero contar una novedad. Esta novedad es única, única, única. Se viene un máster en Lady Barbers. Un máster en Lady Barbers. ¿Sí? Para las chicas ahí que quieren ser barberas, que quieren exponer al máximo el arte de la barbería, se viene un máster en Lady Barbers. Así que estar atentos porque se viene. Se viene, se viene, se viene. Eso es súper, súper importante. Bueno, te muestro algo de lo que dicen mis alumnos. ¿Qué dicen mis alumnos? Acá te muestro algo de lo que me dijeron. Inmensamente agradecida, profesor. Has respondido todas nuestras inquietudes.
pero por sobre todo agradezco y admiro tu forma de explicar. Es imposible no entenderte. Gracias, 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 nos dice Moni. Hola, excelente el curso. La verdad que aprendí muchísimo y volvieron mis ganas de trabajar. Estaba medio colgada, las clases fueron hermosas y valió la pena cada hora sentada. Gracias. Cuando uno, yo siempre digo que yo tengo la misión de... Aurelio, bájate de la mesa. Bájate de ahí. Te vi justo por el reflejo de la cámara. Le vi el lomo ahí moviéndose arriba de la mesa. ¿Qué te estabas comiendo de la mesa? Se pensó que no lo veía, lo vi justo. Aurelio es el perro uno de los perros que tengo yo, que es el que va a todos lados conmigo. Va a buscar a los chicos a la escuela. Bueno, es un amor incondicional que hay con Juan Aurelio. Bueno, yo tengo la misión, siempre digo, de dejar un legado, de compartir, de ayudar lo más que pueda a mis colegas, a profesionales, a gente. Es decir, ¿por qué ayudas? Yo cuando empecé con esto, me voy un poquito del tema, la mayoría me dijo, no, sé que vos estás loco, ¿por qué vas a enseñar todo lo que sabes gratis? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No va a funcionar eso, después nadie te va a pagar para que la enseñes. Sí, pero más allá yo no lo hago tanto por la plata, sino sí es mi trabajo, o sea, obviamente, pero más allá de eso lo hago porque me gusta poder ayudar. Me gusta, realmente me gusta ayudar. Miriam nos dice gracias, definitivamente, gracias de corazón por su tiempo y paciencia que tiene para todos, que tiene para todos. Y que podamos entender. Y lo que nos da su tiempo. Gracias, muy excelente todo. Miriam, que le sirvió muchísimo, muchísimo los cursos y que hemos podido ayudarla a perfeccionarse y a realizar trabajo. Ya después tengo unos testimonios para darle de la gente que inició en el club la apertura pasada, hace 3 semanas, que, poquito menos de 3 semanas, hace 3 semanas, 15 días. Trabajos que han realizado, cortes, colores que han realizado, que me han dicho, Sergio, no lo hubiera logrado sin vos. Que me llamaron, Sergio, ¿cómo hago esto? Y yo les expliqué y pudimos hacer trabajos increíbles juntos. Así que ya los voy a estar subiendo en las historias de Instagram. Bueno, profe, una duda. Vi en un video que retocó la raíz natural 4 con agua de 20 volúmenes. Y colocó un tono 821, lógico quedó marrón. ¿Qué pasaría si hubiera colocado 621 o 721? ¿Hubiese quedado igual? Bueno, a ver. Si yo retoco una altura 4, con 20 volúmenes me va a aclarar entre 1 y 2 tonos. ¿Sí? Porque es el poder de oxidación independientemente del tinte que yo ponga. ¿Se entiende? Independientemente del tinte que yo ponga, el poder de oxidación de 20 volúmenes me va a aclarar entre 1 y 2 tonos dependiendo del grosor del pelo. Al utilizar 821, ¿sí? Se va a un marrón más claro porque tiene menor carga de color, ¿sí? No tiene tanto rojo, no tiene como el 6, ni tiene tanto naranja como el 7, sino que tiene más carga de amarillo el 821, ¿sí? Y a su vez, el reflejo 21 me va a neutralizar un poco el tono, pero me va a mostrar un poquito más el fondo, ¿se entiende? ¿Sí? Me va a aclarar. Ahora, cuando yo pongo los 20 volúmenes con un 621, la carga de color que tiene el 6 es mucho mayor. Entonces me va a dar una neutralidad mucho más profunda, ¿sí? Me va a dar una mezcla mucho más profunda porque ingresa mucho más pigmento, porque tiene más pigmento el 821. ¿Sí? No significa que no me lo va a levantar. O sea, yo con 20 volúmenes en una altura 4, por más que ponga un 821, un 6 o un 7, se va a ir el tono, siempre se va a ir a una altura 6 máximo. ¿Se entiende? Dependiendo de después cuánto ponga, me va a dar más neutralidad, me va a reflejar más fondo. ¿Se entiende? Ese es el punto a tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, el 821 me va a dar la altura 6, pero me va a mostrar más el fondo, va a aportar neutralidad, va a aportar un poco de color del 8, pero no llega a cubrir correctamente el fondo, si yo lo quisiera neutro, neutro, neutro. ¿Se entiende? Eso depende mucho
cuando el profesional lo hace, de qué es lo que quiere, de entender qué es lo que quiere. ¿Sí? Porque, por ejemplo, van a ver que si ahí tengo un fondo 8 y aplico un 10-21 y, y después ven que yo les dije no, porque cada tinte va para el... Ah, si usted me dijo y Steven Aguadelo puso un 10-21 en un fondo 8. Está bien, pero Steven Aguadelo está entendiendo lo que quiere hacer. Steven Aguadelo sabe que al aplicar un 10-21 en el fondo 8 no va a cubrir completamente el fondo, va a dar neutralidad, ¿sí? Pero no va a oscurecer demasiado porque el fondo está, porque el color del tinte nos llega a cubrir. Entonces a lo mejor le pone un poquito de intensificador o le pone otro tonito más para dar un poquito más de neutralización o de un aspecto más blanco, de un aspecto más grisáceo, de un aspecto de que sea, pero va a seguir mostrando el fondo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea. Pero sabe lo que está haciendo. ¿Me estoy explicando? Distinto es cuando uno espera, que no entiende lo que va a pasar y espera que en un fondo 8, de color llegó el fondo 8 y aplica un 10 para que me aclare más. Y no va a aclarar más. No, no va a aclarar. Porque ya está claro el pelo. ¿Entiendes? Y el poder del tinte, el poder del peróxido que yo utilicé en el tinte no es tan fuerte como para aclarar. ¿Sí? Entonces no va a aclarar. Ese es un punto importante. Y ahí hay un punto súper importante, que ya lo voy a dar en una clase o en un reel, lo voy a dar, así que estar atentos, que es el tema del uso de los peróxidos cuando después de una deco. ¿Sí? ¿Vieron que por ahí es como que le ponen, hacen una deco y le aplican 10 volúmenes y como que se oscurece mucho? Y no es que se oscurece, es la profundidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso después para que lo entiendan bien, bien, bien. Hola Luz, ¿cómo estás? No hay problema, no hay problema. Para que lo entiendan bien a eso de la elección de peróxidos, cuando hago una deco, cuando aplico para que no se vea tan oscuro, sino para que se vea un poquito más claro y todo eso. Así que eso ya lo voy a dar en un reel. Vamos a hacer un reel súper importante de eso. ¿Cómo, Caro? ¿Cómo? Explícame un poquito ahí. O sea, ¿qué utilizo para neutralizar? No sé si es una pregunta o una afirmación. Eh, Dependiendo de la neutralidad que vos quieras. Si vos querés una neutralidad óptima, 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 vas a utilizar un 6.1. ¿Sí? Porque el 2 no es para ese fondo de aclaración. ¿Sí? Si estamos hablando del 4 con agua de 20. 6.1, un 6.11. ¿Sí? Esa sería la optimización. Después un 721 te va a dar neutralización, pero no te va a reflejar tanto el fondo. El 821 te lo va a reflejar mucho. ¿Se entiende? Eso es importante. Eso es un punto súper, súper clave a tener en cuenta. ¿Se entiende? Es dependiente de lo que uno quiere lograr, pero siempre entendiendo de qué es lo que va a pasar. Porque acá la aclaración me la va a dar el peróxido que voy a tener. ¿Sí? Es lo que va a dar. Recuerden que yo les comenté el peróxido dentro de las melaninas naturales. El peróxido lo que hace es atacar la membrana lipídica de las melaninas y convertirlas en oximelaninas. ¿Sí? Que es ese color oxidado, ese color cobre que queda. ¿Se entiende? Bueno, para pasar un poquito al resumen de la clase. Los tintes no se tapan, no cubren uno con otro, sino que se combinan con el fondo. Y eso hace que cada tinte en su altura trabaje en un fondo específico. ¿Sí? Mientras mejor sea el fondo y mejor acople el color, más va a durar, que es lo que hablamos del ejemplo del rojo. Y donde estuvimos hablando también de que al combinarse los tonos reflejos y los tintes con los colores que hay en el fondo, con los colores que están puestos con anterioridad, me van a dar un resultado único, que no siempre es el que la caja dice. Por eso es que cuando uno es colorista y entiende, normalmente nunca utiliza los... Para el color que quiere la clienta, nunca utiliza el tinte que está en la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que la cliente me dice, haceme un ceniza. Supongamos que el ceniza sea un color gris, no voy a poner un gris. Normalmente voy a ir, voy a decolorar, voy a neutralizar ese fondo y después voy a aplicar un tono con el gris. O bien, salvo que sea una decoración súper alta, que sea un gris plata, donde ya, bueno, yo ya lo he explicado un montón de veces, el tinte que tienen que usar
cómo usarlo y que les va a dar un resultado perfecto, sin inconvenientes, sin renegar. ¿Ustedes se imaginan lo lindo? ¿No saben lo lindo que es? ¿A alguno le pasó que quiere hacer el gris y no le sale? Y le queda medio dorado, y después le queda muy oscuro. ¿Les ha pasado alguna vez eso? A mí me pasó muchísimas veces. Que se llegaba un cliente y cada vez que me decía un gris, y yo quería hacer el gris. Realmente quería hacer el gris y nunca me salía. Y nunca me salía. No me quedaban colores lindos, me quedaban o un gris muy ratón, o me quedaba un gris muy acero, o me quedaba no, muy dorado, como que se veía un grisáceo, pero en la luz se veía el dorado de fondo. Me pasaba eso. Bueno, y me pasaba un montón. Y ahora no saben lo lindo que es poder trabajar y estar seguro que yo hago el gris y me queda gris. Un gris plata, sí, sí, clarito así me queda el gris plata. ¿Se entiende? Así como el perfume. Eso es fabuloso. No saben lo lindo que es. Y yo lo compartí con todos los compartí. Bueno, ¿querés ese gris? No renegues más. Hace esto, llévate este tinte, usa este tinte. Y recomendale al cliente este shampoo para mantenerlo. Recomienda este matizador. Recomienda todo. Entonces ese gris va a quedar perfecto siempre. Y no vas a renegar con el color. No me queda, no me salió, mira, que no sé qué hacer. Que... No hay problema. Haces eso. No sabes lo lindo que es. No saben lo lindo que es eso. Neutraliza el naranja del 6. Y 17 que neutraliza naranjas y rojos. Claro, exactamente, Kerubin. El 17 neutraliza naranjas y rojos. En nomenclatura universal, sí. El 7 neutraliza los rojos. Te lo tira el marrón. Claro que sí. Así que imagínense lo lindo que es trabajar grises así y que salgan perfectos. De que no estar pensando cuando trabajo y me irá a salir, me irá a quedar bien o me irá a quedar mal. Eso es fabuloso. Bueno, chicos, los dejo ir a descansar. Tuvimos una clase fabulosa. Únanse a los grupos de WhatsApp, compartan el video. Mañana en los grupos de WhatsApp se va a subir el enlace para que puedan ver esta clase y todas las anteriores por YouTube. Les dejo un abrazo súper grande. Espero que la disfruten, que les vaya lindo, que tengan una hermosa noche, que descansen y nos vemos en la semana con contenido exclusivo que se va a estar subiendo al grupo de WhatsApp y semana que viene con la nueva clase. Y vamos a tener novedades de un curso de corte realmente fabuloso. Bueno, les mando un abrazo súper grande a todos. Que tengan una hermosa noche. Chau, chau.